Hola, buenas noches, mis amigos de Facebook. Bienvenido una vez más a este nuevo programa que Victory Church tiene compartiendo cada viernes en la noche. Que el Señor bendiga sus vidas, cada uno de ustedes. Es un gusto, un placer y una gran bendición que el Señor permite que detrás de esas cámaras podamos nosotros saber que hay personas escuchando la palabra del Señor y tomando en cuenta cada palabra que sale de la Biblia. Es para nosotros una gran bendición el saber que como alguien me dijo ayer, que estaba siendo muy bendecido y edificado con las enseñanzas que estábamos dando cada viernes por medio de esta red social. Así que estamos felices, estamos contentos, invitándolos que cada día se puedan conectar más personas y nos pueden compartir. Sería de gran bendición para nosotros y para personas que escuchen por medio de esta red social. Así que el Señor bendiga sus vidas. Les amamos en el amor de Cristo Jesús y que sea Dios llenándonos de su palabra en esta noche. Hoy tenemos a mi otro hijo, Kevin Arias, que está al otro lado de la pantalla. Kevin, hola, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estamos? Bien, hijo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí nomás listos para dar la palabra. Bueno, que el Señor bendiga tu vida y que el Señor unja cada palabra que vas a dar en esta noche. ¿Y qué es lo que tienes para nosotros? Ahorita yo tengo, el título de la palabra se llama cómo atacar las temporadas difíciles. Quiero hablar de lo que es nuestras temporadas, que va a ser difícil en vida, que hay sufrimiento y se siente que hay como si Dios no está con nosotros algunas veces. Y son temporadas que son que se siente como nada más es puro sufrimiento. Quiero hablar de que cómo nosotros podamos mirar a Dios y cómo Él usa esas temporadas en nuestras vidas para nuestro bienestar y para que podamos hacer mejor que cuando empezamos esa temporada. Bueno, ¿qué te parece si hacemos una oración antes de empezar la enseñanza y para que el Señor unja este momento? ¿Te parece bien? Bueno, ¿Está bien? ¿Lo quiere hacer usted o yo? hazlo tú. Ok. Señor, vengo ante ti, Señor. No tengo muchas palabras, Señor, pero yo sé que tú tienes muchas, Señor. Yo creo que tú me puedes usar a mí, Señor. Puedes Amén. usar a mi mamá, Señor, en medio de esta plataforma para dar tu palabra, Señor, y darla con calidad, Señor. Primeramente, Dios, Señor, que tú das la palabra que tú quieres quedar exactamente como tú quieras, Señor, y que le pueda servir a la gente de bendición, Señor. Gracias, Señor, en tu nombre. Amén. Bueno, comenzamos. Antes de empezar, yo quiero establecer nuestra palabra fundacional sobre que necesitamos recordar entre esta lección. Lo vamos a encontrar en Santiago 1:2. Y lo voy a leer aquí. Dice: hermanos míos, que les dé gran alegría cuando pasen por diferentes pruebas, pues ya saben que cuando su fe sea puesta a prueba, producirá en ustedes firmeza, y cuando se desarrolle completamente la firmeza, serán perfectos y maduros, sin que les falte nada. Vamos a hablar de los tiempos difíciles. Y yo quiero usar la vida de José como en la mayoría ejemplo. Nosotros como cristianos sabemos la vida de José, que él empezó con Jacob y él creció en Canaán, pero eventualmente él
terminó como el gobernante de Egipto. Y hay mucho que pasa entre que él nació en Canaán y él está con Jacob hasta que él llega a esa posición de gobernante de Egipto. Y yo creo que aquí hay grandes lecciones que podemos llevar de la vida de José, que Dios siempre ha estado con él y nosotros lo deberíamos llevar en cuenta. Porque yo creo que la vida de José nos vamos a encontrar que era algo, él sufrió más, yo digo, que una persona normal va a sufrir en nuestros días. Y si José, él lo podría hacer, yo creo que nosotros también lo podemos hacer y vamos a mirar los resultados en qué es lo que él trabajó. Antes de eso, quiero dar una breve summarización de lo que era la vida de José. Y la vida de José está en Génesis, lleva 13 capítulos. Empieza en Génesis 37 y termina con el libro en Génesis 50. Primeramente lo miramos a él cuando él era 17 años y estaba trabajando con Jacob. Y él era muy responsable por un joven de 17 años. Él podía correr el pasto de Jacob, él solo. Y él era muy exitoso. Y luego él empieza a tener los sueños, que era de las 11 manojos que representan a sus hermanos que se van a hincar ante él, la luna y el sol y las estrellas también que se van a hincar ante él. Sabemos de esos. Y se ponen celosos sus hermanos y ellos lo venden a unos madianitas y ellos le venden a José a Potifar. Y cuando él está trabajando con Potifar, él trabaja unos 11 años con él y él empieza primeramente como esclavo, pero él trabaja diligentemente y eventualmente se hace como administrador para Potifar de todo lo que él posee, ¿verdad? Eventualmente José, la esposa de Potifar, le quiere tener adulterio con José, pero él lo reniega y ella hace una falsa acusación de violación y eso resulta que José se va en la cárcel. De ahí él discerne dos sueños para el planeador y el copero, ¿verdad? Y después de eso él se va con Faraón, que Faraón él también tuvo sueños y nadie lo podía discernir de los sueños del Faraón. Y el panadero, él se recuerda que cuando él estaba en la cárcel, José podía discernir el sueño de él. Y el Faraón llama a José y él discierne los sueños de Faraón. Y luego uno podría decir que ya esto es sobre ruedas para José, porque el Faraón le hace a José como gobernante de Egipto. Y después de esto, sí uno podría decir que es sobre ruedas, porque los demás de esto sería problemas más emocional o de familia, porque después de esto tiene un periodo de José que vienen sus hermanos la primera vez a Egipto y ellos se hincan ante el gobernante de Egipto y ellos no saben que es José. Entonces ellos hincaron ante el gobernante no sabiendo que es José, cumpliendo pues era sueño, pero era casi profecía que se iban a hincar ante él. La segunda vez vienen los hermanos y esta vez se revela a José ante ellos. Y luego ya la tercera vez viene toda la familia y uno podría decir que viven happily ever after, como dicen en las películas, ¿verdad? Felices para siempre, para el Feliz y que... para siempre, Ajá. como son las películas, ¿verdad? Ujú. Y es un resumen muy simplificado de la vida de José, pero si lo analizamos, podemos mirar que él
empieza en un lugar alto y luego va abajo. Y ese ciclo empieza, que él empieza con Jacob, él tiene sus pastos y luego él tiene que reiniciar con Potifar. Y entre 11 años él se va otra vez para arriba cuando él tiene que reiniciar otra vez. Y esta vez el jefe de la cárcel, él le pone como administrador. Lleva unos años también. Y luego ya él tiene que reiniciar con el faraón. Pero las caídas nada más pasan unas 2 veces. Porque si nosotros lo miramos, él nada más va a Potifar y luego a la cárcel al gobernante es más como es mejor, sería al gobernante de Egipto de la cárcel. Y después de eso, la mayoría creen que es sobre ruedas para José. Sin embargo, esto no es el caso para nada. Nosotros, cuando escuchamos gobernante de Egipto, nosotros lo confundimos o pensamos que es igual a rey de Egipto. Y no es así para nada. Lo voy a llevar a los tiempos de nosotros, Señor, de nosotros. Usted sabe de los negocios que hay, como unos Kevin O'Leary o hay estos CEOs, que ellos son dueños de la compañía y hay gente debajo de ellos que ellos hacen la mayoría del trabajo, se están matando y en realidad los dueños no hacen tanto del trabajo de la compañía, pero ellos son los dueños, ¿verdad? Nosotros creemos que José está en esta posición que él tiene mucha gente que están trabajando para él y ellos se están matando y él está comiendo uvas, está rascándose la panza, haciendo nada, ¿verdad? Según nosotros. Esto es algo muy, muy confundido. Es que José es el esclavo, no es esclavo, pero él es gobernante. José es en segundo lugar en nivel de importancia, pero José no es que está descansando todo el tiempo haciendo nada. José es el quien se está matando para Faraón. José es el quien se está mirando todo, él está trabajando y él está siendo gobernante para Faraón, para que Faraón pueda, él es el dueño, él es el quien está agarrando todos los beneficios de eso. Y sabemos que él es gobernante y él tiene esas responsabilidades. Y aún lo podemos leer que Faraón le dice que nadie levantará una mano o un pie en toda la tierra de Egipto sin tu aprobación, que esto es lo que le hace al gobernante. Y lo podemos llevar como en tiempo de nosotros, que él es un manager, José es manager de Egipto. Para nosotros. Es un supervisor sí. Sobre todo de Egipto. Y entonces, él está mirando miles, cientos de miles, probablemente millones de personas que ellos estén haciendo su trabajo y que ellos están haciendo el trabajo bien, porque eso es muy importante, porque sabe qué está pasando. Va a venir una hambruna de 7 años. Y aunque José ya lo sabe, él todavía tiene ese estrés de que va a venir una hambruna sobre Egipto. Y las hambrunas son una de las 3 cosas peores para un país en estos tiempos de antiguos. Yo digo, sería guerra, hambrunas y luego a lo mejor pandemias o enfermedades. Pero ellos no son tan avanzados como nosotros en economía, que ellos le dan valor a un dólar o una moneda o ni a un oro. Ellos trabajan con comida.
Entonces, para nosotros, si nosotros tendríamos una hambruna, sería que ya no podemos imprimir dinero. Y eso es muy importante para el gobierno. Pero el dinero no quita la comida directamente. Nosotros en la pandemia perdimos trabajos, perdimos dinero, pero no directamente perdimos casas o la comida. La hambruna sí hace eso. La hambruna sí quita directamente la comida que se usa para la economía, pero también se quita la comida que uno necesita para sobrevivir. Y él tiene el estrés de que él necesita sacar a Egipto afuera de esta hambruna. Y él es el único, el más responsable para sacar a Egipto. Y nosotros sabemos que él sale de la cárcel para irse a ser gobernante. Entonces nosotros creemos, ok, él ya se salió de la temporada de sufrimiento, porque las cárceles eran sufrimiento. Entonces él ya salió de esa temporada de su vida de sufrir. Pero aún aunque él se salió de esa temporada, todavía hay un poco de sufrimiento. No es con la misma intensidad de la cárcel, pero él todavía tiene un poco de sufrimiento, y eso es algo que uno tiene que expectar, que aunque nosotros nos vamos a salir de la temporada, todavía sería un realístico que decir que la vida ya va a ser buena después de salir de esa temporada. Sería un realístico. Si nos fijamos en las temporadas de José, la mayoría sabemos que él fue a un lugar y luego él tenía que reiniciar. Yo quiero enfocarme en la situación que él tenía con la esposa de Potifar. Lo que había pasado ahí, porque nada más lo esquipié más o menos. Lo que pasó con la esposa era que José, él huye de la inmoralidad sexual, como dice la Biblia. El apóstol Pablo nos dice que nosotros deberíamos correr de eso. Y yo quiero encomendar a José, porque él tenía la fuerza de resistir a esta mujer que ella quería cometer adulterio con él. Y si estamos siendo honestos, la mayoría de los hombres de hoy, ellos se van a meter en la cama con ella. Y es más, aún la mayoría de los cristianos también se van a meter en la cama con ella. Y yo recomiendo a cualquier hombre que está mirando esto, o mujer también, que a preguntar si usted también se metería en la cama con ella. Porque yo me imagino que Potifar no iba a escoger una esposa fea. Yo me imagino que él escogió una guapa. Entonces, no sé si nosotros, yo personalmente, yo tendría que estar muy espiritual para oír. Eso es una debilidad de mí. Y yo necesitaría que estar muy cerca con Dios para escapar de eso. Y esto habla mucho de José, de su carácter. La mayoría de la gente, ellos ni tratarían de escapar de esto. Y José, él se recuerda de lo que él tiene que perder, porque en este momento él ha trabajado duro 11 años por Potifar. Él empezó de esclavo hasta el principal administrador de la casa, y él se recuerda de lo que él tiene que poder. Ahorita lo voy a leer. Yo amo esta respuesta de José, que él dice: Señora, mi amo confía en mí y en todo lo relacionado con su hacienda. Él me ha dado toda su autoridad
y esto es Potifar. Él me ha dado toda su autoridad. No me ha prohibido ninguna cosa. Solamente sobre usted yo no tengo ningún derecho, pues usted es su esposa. ¿Cómo podría yo hacerle una maldad tan grande como esta? Sería un pecado muy grande contra Dios. Y nosotros cuando caemos en tentación, en pecado, nosotros no nos recordamos que estamos pecando contra Dios. Eso es muy poderoso lo que dijo José. Disculpen. Si vamos un versículo más, la Biblia dice que ella continuó con sus insinuaciones día tras día. O sea, diario es lo que ella estaba tratando de tentar a José. Y esto es, él la reniega, y otra vez. Eso es lo que causa a ella a enojarse y echarse esa mentira de que él la violó. Eso es lo que causa a esa situación. Pero nada más digamos por un momento, nosotros sabemos el futuro que José, él va a ir a la cárcel, él va a ser gobernante y él va a sacar a Egipto afuera de la hambruna. Pero nada más digamos si José, esta final vez, él cae en la tentación, si él sí se mete en la cama con él. Lo que pasa, es que esto se hace en un hábito y ellos lo tienen, según ellos lo tienen planeado. Ellos a esta hora vamos a estar solos, no va a estar Potifar, vamos a tener 1 hora, 2 horas, lo que sea, solos. Eventualmente Potifar viene y los encuentra en medio del acto. Y lo que pasa es que Potifar le matará a José. Y probablemente lo mataría con sus propias manos. Y recuérdese que aquí José es el esclavo. Entonces Potifar, él lo puede matar y no hay problema legal. No hay nada que le pasaría a Potifar. Él estaría en el correcto. Y de hecho, la mayoría de los escolares que han estudiado esta época han descubierto que la sociedad egipcia, ellos estaban muy construida, muy en contra de los esclavos. O sea que el dueño es el que tenía el poder. De manera que ellos analizaron a esta situación y ellos miran que Potifar le mandó a José a la cárcel, ¿verdad? Y ellos dicen que esto era un acto misericordioso por parte de Potifar. ¿Y qué? José no comete adulterio. Él va a la cárcel. Y esto es el mejor de los casos para él. ¿Sí me está entendiendo, ma? Que él hace lo que la palabra de Dios dice hacer. Él corre y él va a la cárcel. Y eso es lo mejor que hubiera pasado para él. Yo quiero hablar de estas cárceles por un segundo. Y estas cárceles no eran cárceles, estas cárceles del Medio Oriente eran más como mazmorras. Ellas estaban construidas debajo de la tierra. Y la manera que ellos podían construir era que ellos nada más podían hacer como los cuartos 4 o 5 pies, porque cuando ellos están haciendo debajo de la tierra hay como una cama de roca que no deja hacerlo más grande, ¿verdad? Pero esto trabaja mejor porque las cárceles el costumbre era causar lo más sufrimiento al prisionero. Entonces, las celdas eran solamente como unos 4 o 5 pies de altura. Y
Ellos para caminar estarían así como dañándose la espalda y están construidos debajo de la tierra. Lo que significa es que no tienen fancy toilets, que los toilets le llevan su caca afuera a otra parte de la ciudad. Ellos tienen que estar nada más viviendo con su popó. Y eso es para todos los prisioneros. Entonces, esas cárceles huelían mal, mal y mal. Era un tipo de olor que le quiere causar a uno vomitar. Y si uno vomita, nadie va a venir a limpiarlo. Uno lo tiene que nada más vivir con el vómito en su celda, nada más en el piso, relajándose, apestando en la celda. Y los guardianos no los iban a limpiar. Lo que ellos estaban esperando es que los perros, que eran los prisioneros, se iban a comer su propio vómito. Y hablando de ellos, los guardias no eran mucho mejor, porque ellos son libres a hacer cualquier tipo de tortura que ellos quieran a los prisioneros y no tienen riesgo para nada a su trabajo. Entonces, en medio de todo esto, José está aquí, él está sufriendo, él tiene horrible olores que él tiene que vivir con. Él está muy uncomfortable, él tiene que caminar a todo lugar con su espalda doliendo. Y los guardias se están pegando a él, más probable torturándolo. Y todo esto porque él obedeció a Dios. Todo esto porque él fue huyendo del adulterio. Y esto aquí es una temporada de sufrimiento. Hay muchas temporadas de sufrimiento de José. Una que yo creo los cristianos no lo llevan en cuenta, aparte de la cárcel, es el tiempo que él pasa con los medianitas. Nosotros sabemos que sus hermanos lo vendieron a José, a unos medianitas, y luego ellos inmediatamente a llegar a Egipto, ellos le vendieron a él a Potifar. Entonces, lo pueden leer, el capítulo 37, versículo 28. De Ese Génesis. es el versículo que 37, José, 28 de Génesis. sí, Ok, dice, y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. ¿puedes ir hasta el final del capítulo? Número... ¿Todo corrido o solamente? Ok. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rascó sus vestiduras. Y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no parece, y yo, ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José y descollaron un cabrillo de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rascó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por sus hijos muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Ok, para ahí. Esto nos llevó 1 minuto y 30 segundos a leer. Si lo seguimos
hay dos historias aquí pasando. Hay José, que él lo vendieron a los medianitas. Y luego hay Rubén, los hermanos de José, la familia de José, que ellos encontraron que él, según él murió, ¿verdad? Si sigamos lo de José, lo que literalmente dice es que los vendieron los hermanos de José a José por 20 platas. Por 20 Y monedas luego de que plata. llega directamente a Egipto. Significa eso que nosotros nos llevó un minuto y medio para leer todo eso. Significa eso que en 1 minuto y 30 segundos llegó José a Egipto. Él nada más se teleportó a Egipto. Es muy fácil a esquivar esto. Los escolares creen que este viaje de Canaán a Egipto lleva 4 a 6 semanas, dependiendo de qué tan rápido uno camina. Y nada más digamos que es 4 semanas, que sería un mes. ¿Cómo sería este mes de vida para José? Que los emociones, el enojo, que sus propios hermanos acaban de venderlo. ¿Cómo son sus emociones? ¿Qué es el temor que él tiene? El pavor. ¿Qué es el pavor? Él no sabe qué va a pasar. Él no tiene ni idea a dónde va. Que son estos medianitas, son buenos dueños, son malos dueños, me van a tratar bien o mal. ¿A dónde voy de aquí? ¿Qué va a ser mi vida? ¿Qué va a ser mi futuro? ¿Qué son estas? Él es como una bomba de emociones ahorita. Y él no tiene a nadie para consolarlo. Él está completamente solo. Es muy poderoso eso, ¿no? Estar solo. Yo creo que es la cosa más peor en esta vida. Ser pobre es una cosa, no tener comida es una cosa, pero ser solo yo creo es la cosa más peor. Y sobre todo en el lugar donde él estaba, en el punto de su vida donde él estaba, que como tú acabas de decir, era una bomba de emociones su vida en ese momento, y luego también pues el pensar que estaba dejando su mundo atrás. Estaba dejando lo que él conocía, lo estaba dejando atrás, estaba dejando su familia atrás, y por sobre todas las cosas, lo más triste de todo esto es que fue algo que él no eligió hacer. Fue que sus hermanos lo eligieron por él. Una mala decisión, una malvada decisión, pero bueno, ¿vas a seguir con la historia? Sí. Yo creo que hemos establecido qué tanto que ha sufrido José. Es hora de hablar de qué debemos hacer nosotros cuando nosotros tenemos estas temporadas. No que nuestros hermanos nos van a vender a ser esclavo, pero cuando nosotros nos toca a sufrir, tenemos que regresar otra vez a esta palabra de Santiago. Voy a leer aquí. Dice: hermanos míos, que les dé gran alegría cuando pasen por diferentes pruebas. ¿Qué? Pues ya saben que cuando su fe sea puesta a prueba, producirá en ustedes firmeza. Y cuando se desarrolle completamente la firmeza, serán perfectos y maduros sin que les falte nada. Déjame leerla en la versión Reina Valera, porque ¿cuál versión tienes tú? Nueva Biblia Viva. Bueno, entonces yo la voy a leer en la versión Reina Valera, y dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Uno puede interpretar lo que dice aquí, que nosotros deberíamos estar felices que las cosas malas están pasando a nosotros. No es así para nada.
aunque nosotros lo tenemos que tener la mentalidad que es una oportunidad para que la fe crezca, que eso es lo que guía a felicidad verdadera. El Dios provee gozo verdadero, ¿no? Amén. Y cuando nosotros crecemos en la fe, crecemos con Dios, Él nos va a proveer este gozo verdadero. Y la mayoría de la gente, ellos no tienen esa mentalidad. Ellos tienen la mentalidad de hacer lo más mínimo posible para salir de este tiempo de sufrimiento. Hacer exactamente lo que ellos necesitan hacer para salir y nada más. Pero esto no es lo que nosotros, los cristianos, los que queremos salir a frente y crecer y tener ese gozo verdadero, eso no es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que aprovechar. Nosotros tenemos que verlo como una oportunidad para la fe crecer. Es un motivo external de afuera, es los problemas. Nosotros de cualquier manera lo necesitamos a Dios, pero es un tiempo que nosotros sí realmente podemos crecer mucho con Dios cuando estamos pasando por cosas malas. Es algo, no hace sentido, pero es algo que uno ya casi sale más mejor por el tiempo de sufrimiento que cuando uno lo empezó. Uno debería salir más fuerte con Dios, más cerca con Él y estar más cerca con Él, crecer en la fe. Lo deberíamos aprovechar este tiempo, porque es fácil llamarle a Dios cuando hay necesidad, es fácil de orar cuando hay necesidad, también es fácil olvidar a Dios cuando no hay sufrimiento, cuando cuando las cosas están yendo bien. La gente, ellos solo miran ante el cielo cuando pasan por algún drama y cuando pasan por algunos problemas, y esa es la única vez que ellos lo llaman. Los cristinos, como a usted le gusta decir, cristinos, así es como son los cristinos, y desafortunadamente así es como son la mayoría de los cristianos. La gente que se creen que son cristianos o se llaman cristianos, ellos no ven las temporadas de sufrimiento en esa manera. Nosotros tenemos que estar así con Dios en todos los tiempos, en los tiempos de las malas así, en los tiempos de las buenas así. Porque solamente Dios es el que nos puede sacar de estos tiempos malos que podríamos estar, y solamente Dios es el que nos puede crecer cuando estamos en las buenas. Necesitamos aprovechar estos tiempos, porque sí, son los tiempos que nos acercamos más con Dios. Y quiero mirar a los resultados que tuvo José en siguiendo esta mentalidad. Si nos recordamos, en la prisión, en la cárcel, era horrible para él. El olor era terrible, los guardias eran terribles, pero si lo leemos en capítulo 41, versículo 38, nosotros sabemos que José, él salió de la cárcel físicamente terrible. Él no se veía guapo. Él necesitaba cortarse la barba y cambiarse la ropa antes de presentarse ante el faraón. Pero yo quiero leer esto del versículo 38. Dice, mientras discutían quién sería designado para la delicada tarea, el faraón, o sea, de ser gobernante, el faraón dijo, ¿quién podría hacerlo mejor que José? Obviamente, él es un hombre lleno del Espíritu de Dios. Obviamente lleno,
Obviamente. José sale de la cárcel feo físicamente, pero él sale obviamente lleno de la presencia de Dios, de su espíritu. Y nos hace preguntar qué él podría estar haciendo en la cárcel de todos modos, porque él no podía estar cantando no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, ¿verdad? Él no tendría canciones así. ¿Qué podría hacer él? Él estaba adorando, él estaba con Dios, él estaba orando, él se estaba acercando con Dios. Él tenía una relación con él, obviamente, porque él pasaba tiempo con él, él tenía su presencia. Disculpe. El faraón le entrega las llaves del reino a un completo desconocido y solamente porque él está obviamente lleno de la presencia de Dios. Ay, disculpe. Y yo personalmente, yo no soy dueño de una empresa, pero si yo tenía mi empresa, yo necesitaba agarrar un director ejecutivo para que cuide mi empresa, administraba mi empresa y crecerla. Yo no voy a contratar a cualquiera más. Yo voy a pensar 2, 3, 4, 5 veces de quién va a ser mi administrador. Aunque yo agarre a alguien que es como José, que es inteligente, que tiene experiencia, que ha dado resultados, que él tiene todas estas cosas sobre él, yo todavía le voy a dar 4, 5, 6 pensamientos y no voy a hacerlo. No, yo no le voy a dar ese contrato hasta que yo sé con seguridad que él es el que necesito. Y yo definitivamente yo no voy a contratar a un violador, porque en ese tiempo José es violador. Eso es la razón, según Faraón, que él estaba en la cárcel. Y él tira todo eso afuera. Él no le importa. Él da las llaves de su reino a José. Y es porque él tenía la presencia de Dios obviamente en su vida. Él aprovechó ese tiempo en la cárcel. Él pasó mucho tiempo con Dios. Él tenía muchos problemas, pero él pasó tiempo con Dios. Él creció y él se acercó. Y algo más notable de esto, yo le tengo que preguntar a Faraón, ¿de cuál Dios José está lleno de la presencia? Porque nosotros, lo que leemos la Biblia, nosotros sabemos que José pasó tiempo con el Dios hebreo. No de egipcio, no de Ra o de Osiris o de Anubis. Entonces, hasta el faraón, en ese tiempo los faraones eran los dioses también. Entonces, José ni es el mismo religión que faraón. Él todavía puede notar que hay algo diferente de José, que José está siguiendo al Dios real y el que vive, el viviendo Dios. Es José, la única razón que él, pues yo digo única, pero es mucho trabajo, pero la única razón por que él le iba bien es porque él se acercaba con Dios y hacía su trabajo diligente. Y eso es simple, pero es complejo. Es, ok, ¿cómo voy a encontrar? Se bajó ya. A escuchar una palabra de Dios, a adorar.
pero tiene que ser una prioridad. Porque si Dios podía hacer esto para José, ¿cómo Él no va a poder hacerlo para nosotros? Al cambiar los ojos de Faraón, que este violador es más que adecuado para ser el gobernante de Egipto. Según sus palabras, no había nadie mejor que José. Era por la presencia de Dios. Y nosotros tenemos que, y antes de orar, nosotros tenemos que estar con Dios en nuestros tiempos de sufrimiento. Cuando nos están yendo las cosas mal, aun cuando nos están yendo las cosas bien, tenemos que acercarnos con Dios. Porque José, él, en sus tiempos, pues casi toda su vida él estaba con Dios. Y él se puede mirar los resultados que él sacó a Egipto afuera de esa hambruna por estar con Dios. Él podía discernir los sueños porque estaba con Dios. Ujú. Y es algo muy poderoso estar con Dios, tener Dios a su lado, Ujú. solamente cuando uno se acerca con Él. Ujú. Bueno, sí, así mero es. Ujú. Um, Ah, pues quería orar ya para terminar, que nosotros nos podemos recordar que Dios es la prioridad número uno y deberíamos a pasar lo más tiempo con Él posible y que lo podamos recordar aún en los tiempos buenos. es que allí vale la pena mencionar que Ujú, una de de las claves para que nosotros podamos pasar los tiempos difíciles con gozo y en paz, igual que los tiempos buenos, la ujú, clave para todo en la vida es la presencia del Señor en nuestras vidas. Él es el ujú, que trae el gozo, la paz, la sabiduría. Y entonces lo mismo que pasa con José, que ha pasado con José, lo mismo que pasa con nosotros, que tenemos tiempos difíciles, pero tal vez no de la manera tan grande como José, ujú, pero tenemos el ejemplo de José, que si él supo salir victorioso de estas situaciones que le pasó a él, lo mismo pasa con nosotros, porque el Dios de los hebreos es el Dios al que nosotros adoramos. O sea que el mismo Dios al que José servía es el mismo Dios al que nosotros le servimos. Y ujú. entonces de él dice la Biblia que mana todo, mana la paz, el gozo, la tranquilidad. Así que muy buena enseñanza, Kevin, que sirva de bendición para el que la ha escuchado y para el que lo va a escuchar y nada, que sea de gran bendición para todos. Vamos a orar. Gracias, Juan. Sí, yo espero que sí impacta a la gente que traten de hacer este cambio de por lo menos a buscarle a Dios antes de dormirse y al nomás despertarse. A cualquier tiempo que uno pueda encontrar en su día, que Dios es infinito, Él, él nunca se duerme, entonces él está listo y Él está ahí y nosotros somos los que nos tenemos que acercar, no Él, nosotros a Él. Sí, amén. Bueno, oramos. Okay. Señor, gracias por darnos esta palabra, Señor, que espero, Señor, que le toque a la gente, Señor, y que pueda ser un impacto real a la gente, que podamos llevar de ejemplo la vida de José, que aunque no importa lo que nos pasa a nosotros, que vengan lo que sea, Señor, nosotros sabemos que tú estás ahí, tú estás con nosotros y que podemos depender de ti, podemos depender de tu presencia, estar con nosotros cuando te buscamos, Señor. Amén. Y esperamos que podamos tener este fuego para buscarte, Señor. Gracias, Señor, en tu nombre. Amén. Amén. Bueno, fue un placer estar con ustedes, mis amigos, y que el Señor bendiga sus vidas. Y bueno, nos miramos el próximo viernes. Bye, Kevin. Bye.